Número 15, leemos la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Bien. 38 al 40. Gloria a Cristo, Dios es bueno. Habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dios, engrandecemos tu nombre en esta noche. Honramos y glorificamos tu santo y divino nombre. Permítenos adorarte en esta noche. Permítenos glorificarte en esta noche. Señor, el salmista pudo decir en una ocasión: saca mi alma de la cárcel para que alabes tu nombre. Señor, tú nos has libertado. Señor, tú has hecho algo especial en nuestra vida. Permítenos adorarte, abrir nuestra boca y decir: santo, santo es el Señor. Oh, reprendemos a Satanás y su demonio en esta noche. Oh, reprendemos en el nombre de Jesús toda fuerza de la tiniebla. Fui hecho para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Abre tu boca y adora al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, déjame adorarte, Señor, en esta noche. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación. Cuando yo alabo me siento bien. Cuando yo adoro a Dios me siento bien. Desciende su gloria, desciende su poder. Aleluya. Oh, adora al Señor en esta noche. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, adora al Señor en esta noche. Dile: Padre, liberta mi vida. Dile: Padre, rompe cadena en mi vida. Aleluya, aleluya. Díselo: Señor, aquí estoy, Señor. Adora al Señor, hermano. Dios está aquí en esta noche. Dios está aquí en esta noche. Dios está aquí en esta noche. Pueden tomar su asiento, hermano, bendito el Señor, pero no se siente encima de las alabanzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Quiero en esta noche predicar bajo el tema franja en los vestidos. Franjas en los vestidos. En este momento, hermanos, en esta noche, en esta hora, vamos a predicar sobre los versículos que hemos leído. Y vamos en esta noche a ver lo que Dios se ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Porque yo sé que en esta noche el Señor va a traer una palabra especial a mi vida. Porque Él conoce y sabe cuál es la necesidad
que usted y yo tenemos. Cuando hablamos de franja, cuando la Biblia habla de franja, se está refiriendo a una palabra que en hebreo significa campanillas. Y en griego se escribe como craspedon, que significa borde o ruedo. Considerando de manera general, son los flecos que consisten en un conjunto de hilos o cordones colgantes de una pieza de vestido como adorno. Alabanza al Señor. Son franjas, son esos cordones, amén, colgantes, que se le ponía a los vestidos como adornos. Bendito el Señor. Pero que en Dios hay algo especial. En Dios hay algo especial. Gloria al nombre del Señor. Se le pidió a los hijos de Israel que pusieran flecos en los bordes de sus vestiduras. Que se le pusiera franja en los bordes de su vestidura. Estos flecos o estas franjas tenían una significación religiosa como recordativo de la ley de Dios. Y Dios mismo fue quien mandó que Israel se pusiera eso, repito, en el borde de sus vestidos. Amén, hermano. Pero ¿por qué flecos? ¿Por qué franja? ¿Por qué Dios manda esto a los hijos de Israel? Que se lo pusieran en el borde de su vestidura. Estos flecos les recordaba a cada judío, a cada hombre, su responsabilidad, su obligación, su compromiso de cumplir y obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Estos flecos representan las 613 leyes de Dios, de las cuales 365 mandamientos son prohibiciones y 248 son afirmaciones. Los 4 flecos en las esquinas también representan las 4 letras hebreas del nombre sagrado Dios. Estos flecos estaban formados por 7 hilos que presentaban el número de la perfección de Dios y un hilo de color azul que representa los mandamientos de Dios. En total, 4 puntas o flecos con 8 hilos cada uno. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. A veces nosotros vemos que Dios hace cosas y dice cosas y manda a hacer cosas que para la mente del ser humano se ve como algo medio raro, ¿verdad? Medio raro. Pero para cada cosa que Dios mandó a hacer, tiene su importancia. Amén. Tiene su importancia. Los judíos guardaban estos mandamientos. Escuche esto. Si los judíos guardaban estos mandamientos, alcanzarían todas las promesas que Dios había prometido darles a ellos. Si los judíos guardaban la palabra, ellos serían bendecidos por lo que Dios había escrito en la Torá o ley. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. De manera que los flecos, llamados también zip, del borde del manto de Jesús, representaban el nombre de Dios, quien es Dios, cómo es Dios y todos sus mandamientos, promesas y bendiciones. Entonces estamos viendo la importancia que tenían estas franjas o estos flecos
colocado en el borde de los vestidos de los hombres e hijos de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermano? Cuando Israel veía estas franjas, estos flecos colgantes, ellos se acordaban de Dios. De Dios. Amén, hermano. Usted sabe que Israel, por generaciones, por décadas, por años, Israel fue un pueblo rebelde. Amén. Israel fue un pueblo desobediente a Dios. Israel fue un pueblo, hermano, que aún viendo a Dios obrar ahí mismo, ya comenzaban al otro día a murmurar. Gloria al Señor. Israel siempre por generaciones fue un pueblo hermano, rebelde. Aleluya. Y yo creo, hermanos, que nosotros como que tenemos un poco parentesco a Israel, ¿verdad? Algunos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado o nos hemos puesto a pensar, ¿por qué Israel era tan rebelde? ¿Por qué Israel era tan desobediente? ¿Por qué este pueblo era tan obstinado, duro de cerviz? ¿Por qué? Porque fue un pueblo que Dios le hizo grandes maravillas. Amén. Usted sabe, hermano, que en el tiempo de Enoc, en esos tiempos, hermanos, Dios se manifestaba y Dios hablaba y Dios dirigía. Y siempre habían palabras del Señor para el pueblo. Siempre Dios usaba profetas. En el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, vemos a un pueblo recogido, a un pueblo, hermano, que fue diferente después que salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel entra a Egipto y sale de Egipto, sale muy diferente. Muy diferente. Mientras José y Jacob estaban vivos en Egipto, el pueblo estaba bien con Dios. No había lucha, no había rebeldía. Alabado el Señor. No había desobediencia. Pero cuando el pueblo se metió a Egipto, que murió Jacob y que murió José, el pueblo comenzó a torcerse. Alábale, hermano. Gloria al Señor. El pueblo comenzó a olvidarse de Dios. El pueblo comenzó, hermano, a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Israel duró 430 años en Egipto. O sea, que todos los que entraron murieron. Y todos los que salieron nacieron en Egipto. ¿Están entendiendo? Todos los que entraron a Egipto murieron en Egipto. Y todos los que salieron de Egipto nacieron en Egipto. ¿Qué indica esto? Que ese pueblo que sale de Egipto absorbió la costumbre, la cultura de Egipto. Alaba, hermano. Ese pueblo de Israel absorbió la costumbre y también la cultura de Egipto. Tan así fue que cuando Moisés sube al monte a orar, a hablar con Dios, aleluya, al ver el pueblo que Moisés se dilataba, que no regresaba, vinieron donde Aarón y le dijeron: hazte un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Dónde aprendió Israel a ser dioses? Si usted registra los 50 capítulos que tiene el libro de Génesis, va a encontrar que el pueblo era muy sumiso a Dios. Que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob fueron idólatras. Alaba, hermano. No fueron idólatras, hermano. Alabanza a Cristo. Entonces, aquí vemos un pueblo
que en ausencia de Moisés quieren tener presente a un toro hecho, a un Dios hecho por la mano de un hombre. Y comenzó María a danzar y comenzaron a hacer fiesta. ¿Dónde aprendió el pueblo de Israel a hacerle danza a los toros, a los dioses? En Egipto. Están muy callados ustedes hoy. Por eso que la danza, yo la llamo danza egipcia hebrea. Porque si usted lee los 50 capítulos de Génesis, en ninguno de los sacrificios que Abraham, que Isaac, que Jacob y que Noé hicieron a Dios, ninguno le danzaron a Dios, ni sus hijos, ni sus mujeres. El sacrificio que se presentaba era un animal, pero nadie danzaba. Pero ahora, ¿por qué danza María? ¿Por qué danza Israel? Porque lo aprendieron en Egipto. Los egipcios, cuando le ofrecían sacrificio a sus dioses, le danzaban. Le danzaban. Por eso que esta obra, Movimiento Misionero Mundial, no aceptamos la danza. Alábale. Aquí no hay garza. No aceptamos la danza. La danza es de origen pagano. Alaba, hermano. ¿Cómo? La danza es de origen pagano. Eso viene de Egipto. Israel lo aprendió en Egipto. Y por eso era que María le danzaba al Dios que le hizo Aarón. Señor, reprenda al diablo, hermano. Aquí se danza cuando el Espíritu llega a nuestra vida. Danzamos cuando la gloria de Dios desciende. Alaba, hermano. Así que no queremos danza. No queremos danza, ni estamos de acuerdo con danza. Yo la llamo las garzas del siglo XXI. Aleluya. ¿Cuánto me decimos el Señor? Alabe a Dios, hermano, si puede, si no también. Alabe que aquí hay presencia, que hay gloria de Dios. Entonces, después que Israel sale de Egipto, sale con un corazón contaminado, dañado, porque viendo a Dios obrando, que divide el mar en dos, Faraón y su ejército se lo traga el mar, y aún al otro día después que se ven con agua, con sed, que caminaron por la tierra de Shur y llegaron a Mara, las aguas eran amargas, comenzaron a murmurar contra Dios. Gloria al Señor. Entonces, ese pueblo reverde por generaciones, ese pueblo ha sido siempre desobediente. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Viendo a Dios obrando, aún ese pueblo seguía con su corazón duro. Alabanza al Señor. Pero aquí en esta noche nosotros no decimos que somos un corazón duro, sino somos un pueblo frágil para Dios, sensible a su palabra. Pero si nos ubicamos hoy en día, podemos ver que no hay mucha diferencia entre Israel y entre la iglesia. No hay mucha diferencia. Alábale, hermano. No hay mucha diferencia entre el Israel y la iglesia. Ahora hay mucha desobediencia. Amén. Hay mucha desobediencia. Hay mucha reverdía. No se está viviendo la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo le pido al Señor que nos ayude siempre a estar firme en su palabra y a vivir su palabra. Amén, hermano. Entonces, después de Dios batallar tanto con los israelitas,
con ese pueblo desobediente, llegó el momento en donde Dios tenía que hacer algo. Porque Dios vio el poco anhelo de ese pueblo en buscarle. Y Dios tuvo que imponerle a ese pueblo una acción. Una acción. Dios tuvo que buscar algo para hacer que ese pueblo se acordara de Él, de su palabra, de su precepto. Amén. Dios tuvo que hacer algo. ¿Cuál era esa acción? Bueno, era una acción fuera de serie, al propio estilo de Dios. Ahora ellos tenían que utilizar franjas, flecos en el borde de sus vestidos. Aleluya. Mire dónde lleva la gente a que Dios tenga que imponerle cosas a la gente para que se salve. Mire dónde Israel llevó a Dios a que se pusieran franjas, flecos en el borde de su vestidura. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que os acordéis. Alábale, hermano. Dios mandó que ellos se pusieran eso para que se acordaran. Aleluya. 2. Y hagáis todos mis mandamientos. Y 3. Y seáis santos para vuestro Dios. Ese fue el propósito de las franjas. Ese fue el propósito. Cuando Israel se ponía el vestido, el manto, Israel veía esos flecos. Israel se acordaba de la promesa y se acordaban de Dios y de su palabra. Entonces, si Israel se acordaba de Dios y su palabra, tenían facilidad de vivirla, de someterse a ella. Y si ellos se sometían a ella, entonces podían ser santos. Porque de la única forma que nosotros somos santos es si nos sometemos a la palabra de Dios. Si nos acordamos de su palabra, si vivimos su mandamiento, seremos santos. A su nombre, hermano. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Hay momentos en nuestro caminar en donde Dios tiene que poner ciertas reglas para que nos acerquemos más a Él y nos sometamos a su voluntad. Sí, hermano. Porque cuando Dios le impone a Israel estas franjas y estos flecos en su vestido, era con ese propósito que el pueblo no se perdiera. Entonces hay momentos en que nosotros obligamos a Dios a tomar ciertas acciones en nosotros. Aleluya. Para que no nos salgamos de su voluntad. Para que siempre nos acordemos de Él. Para que siempre nos acordemos de su palabra. Para que siempre nos acordemos que hay que ser santo por dentro y por fuera. Alábale, hermano, si puede, si no también. Yo diría, ¿por qué permitir que Dios tome cierta acción? Nosotros podemos evitar eso. Eso fue literal en Israel. Fue literal en la ropa, en el talí, en el manto. Eso fue real. Amén. Eso fue algo literal. Pero ¿qué Dios haría hoy en nuestra vida para que nosotros nos acordemos de Él? Y este silencio. ¿Qué se atrevería Dios a hacer para que nosotros vivamos su palabra y nos acordemos de Él? Yo soy lo que creo que Dios puede permitir que cierta franja espiritual o física aparezca en nosotros para que nos acordemos de Él.
que ciertos flecos físicos le contesta a usted para que usted se acuerde de Dios. Que cuando usted se ve ese brazo roto, diga, ay Jehová Dios, y alabe su nombre, bendito el Señor de gloria. Que cuando usted se vea su pierna rota, diga, ay Jehová Dios, ay Jehová Dios, y se acuerde de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué permitir que Dios tome ciertas acciones en nuestra vida para que nos acordemos de Él? Vamos a evitar eso. Vamos a evitar una pérdida, amén, de nuestra familia. Una pérdida. Vamos a evitar eso. Porque hay gente que para salvarse, Dios tiene que tomar una acción en su cuerpo, en su familia, en su vida, para que se acuerde de Dios, para que te acerque a la iglesia, para que sienta la necesidad de que Dios existe. Dios permite que te cancelen. Dios permite que te boten del trabajo. Eso es una franja. Ese puede ser un fleco. Alaba si pues, si no también. Eso puede ser una franja, un fleco, y diga, ay Dios, ayúdame. Ay Dios, ayúdame. Alabado sea el Señor. Porque el propósito de estos flecos y de esta franja era que el pueblo se acercara a Dios, que el pueblo se acordara de la palabra de Dios. Usted no ve que hay gente que cuando le pasa un caso, como que se acerca más a Dios. Y usted la ve tranquilita. Y usted lo ve sumiso. Y siempre están diciendo Dios lo permitió. Por algo Dios lo hizo. Y están siempre ahora mencionando a Dios. Mencionando a Dios. Y diciendo Dios salvó a mi hijo. Y esto. Y no se le quita a Dios de la boca. Ahí hubo una acción de Dios. Ahí veo yo una franja. Un amén. Alabado sea el Señor. Para que nos acordemos de Él, de su palabra, que Él existe, que Él es poderoso. Amén, hermanos. Entonces, esta franja o este fleco puesto en la vestimenta de los vestidos de los hijos de Israel no era de lujo, no era para lujear, ni tampoco para tener orgullo. No, más bien podía verse como aquellos que fueron rebeldes para Dios. El ver los flecos y la franja en el borde de los vestidos de Israel era una señal. Ahí hubo rebeldía. Y Dios tuvo que ponerlo eso para que se sometan a Él. Así que no era un lujo. Eso no era un lujo ni tampoco algo para estar orgulloso. No, no, no. Era algo que podía verse como un pueblo que es rebelde. Y Dios tuvo que tomar una acción para que ellos se acordaran de Él y de su palabra. Imaginemos nosotros que tengamos un objeto de color muy fuerte y que Dios nos mande a ponernos en el ruedo de nuestros pantalones y de la camisa. Que Dios nos diga que nos pongamos cierta tira colgante para que nos acordemos de un color muy fuerte. Imagínese usted que Dios diga, póngase un color rojo bien fuerte en el ruedo de su pantalón o en la manga de su camisa, para que usted se acuerde de Dios y no peque. Aleluya. ¿Cómo usted se sentiría andando para arriba y para abajo con un fleco rojo y usted con una vestimenta amarilla? Alaba, hermano. ¿Qué le pasaría a usted si Dios toma esa acción para que no pequemos, para que no fracasemos, y Dios diga, quiero que te ponga una tira roja para que te acuerdes de mí y no peque? Alabado sea el nombre del Señor.
Levanta tu mano al cielo, alaba al Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Yo diría que Dios a mucha gente no tiene que poner fleco ni franjas. Yo diría que Dios tiene que ponerle, hermano, una biblioteca arriba. Aleluya. Porque andar con estos flecos y esta franja es como andar con la Biblia. Es como tener la Biblia. Alabado sea el Señor. Porque era para acordarse de los mandamientos de Dios y vivirlo. Entonces, si Dios hoy nos dice que nos pongamos en el ruedo del pantalón y de la camisa una tira, ¿qué usted haría? Para que se acordara de Él y no fracasemos y no desobedezcamos y no pequemos. Alaba al Señor, hermano. Gloria al Señor. Entonces no permitamos que nuestros pecados nos lleve a tal punto. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Alabado sea el Señor. Definitivamente el pecado avergüenza. Así como usted se sentiría avergonzada si Dios la manda a ponerse una tira roja colgando ahí para arriba y para abajo. Qué vergüenza, hermano. Así también el pecado avergüenza. Por eso que la palabra de Dios hay que vivirla. Hay que tenerla. Hay que estar bien con el Señor para que Dios esté contento con nosotros. Amén. Así que estas franjas y estos flecos en el ruedo de la vestimenta de los hijos de Israel indicaban que ahí era cuando uno se acordaba de Dios, de su palabra y de las promesas que habían en la palabra. Porque habían muchas promesas que Dios nos tiene. Promesas para el bienestar espiritual, físico, matrimonial, amén, financiero. De toda forma, cuando se veía esos flecos rodando o colgando, se acordaban de la palabra. Hay promesa de Dios, amén, ahí hay promesa de Dios. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas encontramos la curiosidad historia de una mujer enferma que recibe sanidad simplemente por tocar un fleco, por tocar la franja que Jesús llevaba. Se le llama el talí, también se llama el zikzit. Amén, hermano. Pero la pregunta es, ¿por qué la mujer solo quiso tocar el borde del manto de Jesús para ser sanada? Aleluya. Esta mujer no quiso que Jesús le pusiera la mano, ni tampoco la tocara. Ella sabía que en la franja de la vestimenta de Jesús, en el borde de Jesús, había una promesa para ella. Levanta tu mano al cielo. Dice los evangelios que una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médico y no había podido ser sanada, se acercó a Jesús en medio de una gran multitud. Ella pensaba que si solo tocaba el manto sería sana. Ella decía, si tan solamente toco la franja, el fleco colgante de su vestido, seré sana. Pero según lo que nos revela el Evangelio de Lucas, ella pensaba tocar solamente el borde. Amén. Solamente ¿qué? El borde. Solamente el borde. Alabado sea el Señor. Era eso lo que ella solamente quería tocar. Porque ella tenía conocimiento, aleluya, de las promesas que había
ella sabía que se escondía en la franja. ¿Para qué Dios mandó que se pusieran esa franja, esos flecos? Su nombre. ¿Por qué la mujer solo se conformaba con tocar el borde? ¿Qué tenía tan especial el manto de Jesús? ¿Qué especialidad había en el manto de Jesús, en el talí, en el sexy, en la franja? ¿Qué había allí tan especial que esta mujer no dijo: déme tocar la mano, la cabeza, los pies, solamente el borde de su manto? Oigan esto. Los judíos esperaban que el Mesías trajera salvación en el borde de su manto. Aleluya. Los judíos tenían una idea, una ideología, una creencia, que Jesús iba a traer salvación en el borde de su manto. Malaquías 4:2 nos dice: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Para los judíos, ese sol de justicia era Cristo, y las alas era el borde de su manto. Amén. ¿Están entendiendo? Los judíos, ese sol de justicia era Jesús el Mesías, y las alas era el borde de su manto. Alabado sea el Señor. Cuando la mujer tocó ese borde, estaba creyendo que Jesús era el Mesías prometido, según la profecía, su nombre, y que el borde de su manto traería sanidad que tanto ella anhelaba. A su nombre sea la gloria. La sanidad que ella tanto anhelaba. Ella creía que si tocaba el borde, la franja, el fleco que colgaba, ella decía: seré sana, seré salva, seré sana, seré salva. Y hoy Jesús está aquí. Aunque no tenemos el talí, el sixi, la franja, pero tenemos hoy al Espíritu Santo. Tenemos a Jesús aquí hoy. Tenemos a Cristo aquí hoy. Que si lo tocamos, ay, santo, alábale, alábale. Pero la hechura del borde del manto tiene un significado mucho más profundo todavía. Los mantos que usaban los judíos en aquellos tiempos eran muy especiales. Esa mujer vio una especialidad en el talí, en el sipsi, amén, en la franja, en el manto, en el vestido que Jesús llevaba. Una especialidad. Seguramente Jesús usaba un manto conocido como el talí. Amén. Este talí debía tener 4 puntas sobresalientes que representaban las 4 letras de la palabra Dios en hebreo. Amén. Cada una de estas 4 esquinas estaban conformadas por unos flecos o borlas o zip-zip, formados por 7 hilos que representaban el número de la perfección de Dios. Representaba el número 7 de la perfección de Dios. O sea que esa mujer sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuánto me dicen al Señor? Esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Ella no estaba inventando. Ella no estaba adivinando. Ella no estaba aventurando. Ella sabía lo que estaba haciendo. Alabado sea el Señor. Y nosotros hoy sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos lo que estamos haciendo. Dice la Biblia que la mujer tocó el borde del manto de Jesús. La palabra griega para borde es braxpedón, que significa fleco. Fleco.
Amén. Es decir, la mujer tocó estos flecos del manto. Aleluya. Gloria a Dios. La mujer tocó estos flecos del manto. ¿Cuántos dicen bendito? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La mujer tenía y entendía a la perfección lo que significaba el borde del manto de Jesús. Y pensaba que con tocarlo solamente el borde, el fleco, la franja, ella sería sana. A su nombre. Y cuando esta mujer tocó los flecos, agarró los flecos bien, la franja, el zigzag, lo agarró bien. Ella estaba declarando ahí la promesa, diciendo: este es el Mesías. Este es el Mesías. Este es el Mesías. Este es el Salvador. Este es el sanador. Y ahora yo seré sana. Yo seré sana. Ella decía: me estoy apropiando de mi sanidad. Me estoy apropiando del Mesías. Me estoy apropiando de su presencia. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Aunque hoy no tenemos el zigzag, aunque no tenemos el talí, la franja, los flecos colgantes, pero sí tenemos el Mesías presente aquí en esta noche. Aquí está el Mesías en esta noche. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está Jesús en esta noche. Oh, alaba a Dios, y pues si no también. Alaba, alábale. Cuando esta mujer del flujo de sangre tocó los flecos, la franja que Jesús portaba, la Biblia enseña, inmediatamente el flujo de su sangre, la fuente de su sangre se secó. 12 años con esa enfermedad. 12 años esperando al Mesías que la sanara. Gloria a Dios. Porque habían muchos rabinos, habían muchos fariseos y escribas que tenían también los flecos, la franja, el zigzag puesto. Pero ella decía: ninguno de esos rabinos es el Mesías. Ninguno de esos fariseos es el Mesías. Ninguno de esos escribas es el Mesías. Amén. Ninguno de ellos. Yo estoy esperando al Mesías verdadero. Estoy esperando al que los profetas hablaron. Porque no es la vestimenta, es quien porta la vestimenta. Denle un aplauso a Jesús, hermano. No se duerma. No es la vestimenta, es el que porta la vestimenta. Porque si fuera la vestimenta, los sacerdotes la tenían. Los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los hombres de Israel tenían el zigzag. Porque ellos usaban el zigzag, el talí, para orar. Y hoy en día Israel utiliza el talí para ir al monte de las lamentaciones allí a orar. En esos flecos, cada fleco de eso contiene 5 nudos. 5 nudos. Y hay unos números ahí, amén, que son importantísimos, hermano, los cuales no les voy a hablar de ellos. Alabado sea el Señor. Lo que nos interesa es la acción que tomó esta mujer del flujo de sangre. Alabanza al Señor. Y el conocimiento que tenía esta mujer sobre el zigzag, los flecos o la franja. Inmediatamente cuando ella toca esto, sintió, Sergio, estamos aquí, ¿verdad? Sintió que había sanidad en su cuerpo. Ella estaba declarando la promesa. Ella decía: no seré más mujer enferma. Ella decía: este es el Mesías. Este es el Cristo. Alabado sea el Señor. Y sintió dentro que el cáncer se había ido.
y sintió sanidad. Porque cuando Cristo sana, se siente la sanidad. Cuando Cristo sana, se siente la sanidad. Oh, santo. Oh, santo. Se secó la fuente de la sangre que tenía. Se secó su fuente. La fuente que provocaba los flujos. Porque si no hay fuente, no hay flujos. Si no hay fuente, no hay agua. Entonces el Señor no se fue a secar los flujos. Porque los brujos secan los flujos, pero no pueden secar la fuente. ¿Entienden? Los brujos pueden secar los flujos, pero no pueden secar la fuente. En otra palabra, ellos hacen algo artificial, que los primeros días usted se siente sana, pero después vuelven otra vez los flujos a salir. Pero el Cristo que yo le sirvo seca los flujos y también seca la fuente. Adorado sea el Señor de gloria. El Cristo que usted le sirve se va a la raíz del problema. Se va a la raíz del problema. Se va a lo profundo donde está el problema. Y hoy aquí Cristo está sanando gente. Aquí Cristo está sanando gente. Aquí Cristo está libertando gente. ¡Ay, Shahalaya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta mujer sintió sanidad en su cuerpo. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Hermano, sintió que se secó la fuente de su sangre. Y ella se vio. No hay sangre ya. No hay sangre. Alabado sea el Señor. Déjame decirte algo. Que si tú pones tu fe en Cristo, Él secará la fuente de los problemas. Él va a secar esas enfermedades. Él va a secar lo que te está haciendo la vida imposible. Lo que no te deja vivir bien. Lo que no te da paz. Lo que no te da gozo. Lo que no te da alegría. Lo que te está atormentando hoy se seca aquí. Hoy se seca esa fuente. Hoy se seca esa fuente. Ya no más gritadera. Ya no más lamento. Ya no más tormento, frustración y depresión. Ya no. Aquí está Jesús de Nazaret. Aquí está el Cristo de la gloria. Ya no tenemos un zigzag. No tenemos el talí. No tenemos la franja ni los flecos. Ahora tengo a Cristo el vivo. El Cristo viviente. Aquí está el Cristo de la gloria. Ya no tenemos que mirar el zigzag, la franja, para acordarnos de Jesús, para acordarnos de su palabra. No, ya Jesús entró a nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Ya Jesús entró a nuestra vida. No tenemos que andar con un talí encima. No tenemos que andar, amén, con flecos, con cordones guindando. No, ya no hay eso. Estamos bajo la gracia ahora. Estamos bajo la gracia ahora. Ahora es la palabra. Ahora es la palabra. Ahora es la palabra. La tenemos en el corazón. La tenemos en el corazón. Y al creer la palabra, miramos a Cristo. Miramos a Cristo como nuestro Salvador. Franjas hechas en los vestidos. Ya no hay un vestido físico literal. Hay una vestimenta espiritual ahora. Amén. Hay una vestimenta espiritual ahora. Que si Dios ha puesto franja y fleco, el zigzag, amén, el talí. Hay un talí espiritual ahora. Hay flecos espirituales ahora. La palabra. ¿Cuánto merecemos al Señor? Ahora eso es espiritual. Eso está en mí ahora. Alabanza a Cristo. Ahora hacemos lo que dijo David. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que aplicar la palabra. Tenemos que aplicar la palabra.
tenemos que usar el manto de Jesús. Ese manto espiritual. Le termino con esto. Usted sabe, hermano, que cuando Elías ya iba a subir al cielo, ¿qué agarró Elías para dividir el río Jordán? El manto. Ese manto tenía, ¿qué? Flecos. Porque todos los hombres judíos tenían que tener ese manto con la franja puesta. Aleluya. Y Elías, donde quiera que iba, iba con su manto, con el zigzag, y él veía los flecos. Pero cuando iba a ser alzado arriba, agarró su manto. ¿Y qué hizo él? Golpeó el río y lo dividió. O sea, Elías le aplicó al río la palabra. Alábale. Elías le explicó al río la promesa. Alaba si pues, si no también. Amén. Golpeó las aguas y se dividieron. Hoy Dios te dice: agarra el manto. Alábale. Agarra el manto, divide las aguas. Cruza al otro lado. Alaba si pues, si no también. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Agarra el manto espiritual. Golpea las aguas con autoridad. Y no tan solamente Elías utilizó el manto, sino Eliseo. Eliseo agarró el mismo manto de Elías. El manto con los flecos, con la franja que tenía en el borde. Agarró el manto y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Amén. Y con ese manto dividió también el río. Gloria al Señor. O sea que hay que usar la palabra. Use la palabra. Use la palabra. No es que vamos a usar un talí, un manto, un zigzag ahora literal. No, voy a usar la palabra de Jesús ahora. Él me dijo a mí: os doy autoridad. Alábale. Os doy autoridad. Ya usted no tiene que andar con un talí arriba puesto, ni con fleco guindado. Tenemos a Jesucristo de Nazaret en nuestros corazones. Vamos a dividir las aguas. Vamos a cruzar las fronteras. Vamos a cruzar los pueblos. Y vamos a demostrar que Cristo vive todavía. Bendito el Señor. Amén. Agarre, estemos en pie. Agarre el manto y golpee las aguas en esta noche.